Y si quiero ser honesto y sincero, a mí me preocupa. Y quiero hablar, quiero ser muy franco con lo que quiero hablar, no solamente hoy, sino de aquí al futuro, hasta que me echéis como pastor. El día 31, ya lo he dicho un montón de veces, voy a pasar a ser pensionista. Pensionista significa que me voy a jubilar por la Seguridad Social. Mi pensión son 780 euros más lo que me den por consuelo. Por consuelo no es que me tienen que dar, sino porque consuelo nunca he cotizado. Por cónyuge a cargo. Entonces se nos va a quedar una pensión muy, muy baja. Lo que yo quiero decir es que hay muchas cosas que me gustaría decir. Y entonces lo que quiero decir es que esta canción me ha encantado porque he visto la fidelidad de Dios. Hemos vivido toda nuestra vida con un salario, para los que no lo saben, con un sueldo. O sea, no hemos tenido ella un sueldo y yo otro sueldo. Y los dos nos hemos dedicado al 100% a la obra de Dios. ¿A cuántas personas ha visitado esta semana, Consu? Las que ha hecho falta. Entonces, no lo estoy diciendo sino para que nos concienciemos de que Dios es fiel y que nosotros no decidimos tomar el pastorado de la iglesia porque íbamos detrás de un sueldo. Hemos vivido solo con un sueldo. Ahora es cuando la iglesia, yo estoy percibiendo el salario más alto que la iglesia me ha dado en toda mi vida. Son 1.550 euros. De ese salario hay que restar 155 euros que damos de diezmo a Dios. Eso significa que si ella está trabajando a tiempo completo y yo estoy trabajando a tiempo completo, estamos percibiendo 700 euros y 700 euros. Eso es lo que percibimos. Y Dios ha sido fiel. Y Dios ha sido fiel. Y no me arrepiento de haber dedicado mi vida a servir al Señor. Hubo años atrás un tiempo en que yo no soportaba seguir como pastor en la iglesia. La presión fue tan fuerte sobre nuestras vidas que yo a Consuelo le decía, yo no quiero seguir pastoreando la iglesia. A mi yerno lo martillé durante no sé cuánto tiempo diciéndole, yo me voy a buscar un trabajo, yo prefiero que recibir un trabajo de otro lugar, pero no quiero seguir al frente de la congregación. Pero cuando nosotros recién iniciamos el pastorado en la iglesia, Dios nos dio muchas palabras. Una era que Él iba a cuidar de nosotros y de nuestra economía. Y después de todo este tiempo, solamente entrando, y no estoy exagerando, hermanos, al final tenemos nuestro piso pagado, nuestra casa en el pueblo pagada, tenemos 2 coches que hemos podido estrenar y tenemos un colchón en el banco. O sea, gracias a herencias también, pero sobre todo ha sido gracias a la fidelidad de Dios, porque han venido en el tiempo que cuando nosotros teníamos necesidad. Amén. Lo digo para que confíes en el Señor. Y lo digo también para que seas fiel a Dios con tu economía. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto vale un paquete de tabaco? Esto ya lo he preguntado muchas veces. ¿Cuánto vale? 5, vale. ¿Cuántos? A ver, yo quiero ser muy claro aquí. Y si alguno se enfada conmigo, luego nos vemos en la calle, ¿vale? A ver quién corre más. ¿Vale? ¿Cuánto vale un paquete de tabaco? 5. ¿Cuántos fuman un paquete de tabaco diario? Un paquete de tabaco diario a 5 euros, si tú lo multiplicas por 30 días, son 150 euros. Y vale, tú tienes derecho a fumar, pero frente a esos 150 euros yo te pregunto, ¿cuánto das a Dios? ¿Cuánto vale un gimnasio, José? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Es que estoy más solo que una tapia. 34, vale. Dependerá del tipo de lo que contraten, ¿no? Sí, me parece fantástico. O sea, el gimnasio, ¿para qué lo usamos? Para hacer ejercicio. Es verdad que es una pregunta tonta, ¿no? Para encontrarnos bien con nosotros mismos, para estar fuertes. Este cuerpo lo cuidamos como no veas. Pero la palabra de Dios dice que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu.
La pregunta es, ¿cuánto dedico yo a cuidar mi alma? ¿Y cuánto dedico yo a cuidar mi espíritu? ¿Y cuánto entrego yo para cuidar mi alma? No sé si me estoy explicando, a mí me encantaría poder ir al gimnasio, lo que pasa es que soy muy vago, ¿no? O sea, me cuesta horrores. Pero el cuerpo no es eterno. El cuerpo llegará el día en que pasará, pero mi alma sí. Sin embargo, dedicamos un montón. A ver, ¿cuántas mujeres se ponen cremas? Y hombres hoy en día, ¿eh? Yo recuerdo el monólogo de Leo Harlem, no sé si lo habéis visto, cuando él habla del gimnasio, y la primera vez que va al gimnasio, Leo Harlem, y dice, uno, body, no sé qué, no sé cuánto, y dice, tú te pones cremas, y dice, la sobrasada es una crema, y dice el otro, sí, dice, pues me pongo mucha, o sea, no. ¿Cuánto nos gastamos en cremas para el cuerpo, hermanos? Lo que vengo a decir es que no todo eso no es malo. El problema es que vivimos en una sociedad de consumo donde se nos ha hecho entender o creer que lo importante es mi bienestar personal y sobre todo en cuanto a lo físico. Pero se nos olvida que este cuerpo, el otro día le decía a Consuelo, Consuelo, algunas cosas empiezan a descolgarse, ¿verdad? Por la edad. Por mucho que lo cuidemos. Y es porque es así, nos vamos a hacer mayores. Pues rebobinando lo que estaba diciendo antes, cuando nosotros iniciamos el pastorado, nos enfrentamos a un montón bueno, no quiero enrollarme porque quiero centrarme en la palabra de Dios. Pero hubieron dos palabras que a mí personalmente Dios me habló. Muy bien, voy a esperar que nos sentemos. Y una fue que alguien me dijo, tú no tienes llamado. Te voy a decir porque hay mucha gente de pie. Me gustaría que pudiéramos o cerrar las puertas, nos sentamos. Tú no tienes llamado. A ti te han dejado como pastor porque no había otro. Menudo muerto te han dejado. Eso me lo dijeron la primera semana de quedarme yo pastoreando la iglesia. Y yo me fui hecho polvo a mi casa. Y puse un casete. ¿Sabéis lo que es un casete? No un MP3, ni un MP4, ni MP5, ni MP6, ¿no? Y recuerdo que había una predicación y solo me acuerdo de una frase. Y la frase fue, yo edificaré mi iglesia y a ti solo te pido una cosa, que no me estorbes. Y eso se me grabó como una palabra que Dios habló a mi corazón. Y la segunda cosa que Dios habló a mi corazón fue que en un boxeo, cuando dos boxeadores están, el que tira la toalla no es el boxeador, sino el entrenador. ¿Habéis oído la expresión tirar la toalla? Tirar la toalla es cuando uno ya no soporta y se rinde. Y a mí me pasó eso pastoreando la iglesia. Llegó el momento en que no soportaba seguir adelante. Por lo que por la forma en cómo, por lo que sea, por un montón de circunstancias, ¿no? Pero Dios nunca permitió que yo tirara la toalla. Y es porque la toalla no la tiro yo, la tira mi entrenador. Y no la tiró. Porque Él creyó en mí. Porque Él creyó en mí. Y esto me ha traído... No, y algunos más. Sí. No, estoy hablando... soy yo que no creo. Era yo que no creía en mí. Hasta hoy. Y yo creo, hermanos, que lo mejor de nuestras vidas está por venir. Que lo mejor está por delante. Cuando Moisés salió a rescatar a Israel de Egipto tenía 80 años. Y puede ser que los 40 años que pasó en el desierto él pensara que ya mi ministerio ha acabado, ya yo quise libertar a Israel, pero ya no puedo, no sé qué, no me van a dejar volver, hasta que Dios se le apareció en una zarza y le habló y le dijo, tú vas a ir y vas a sacar a mi pueblo. Por eso yo quiero, en esta mañana, yo quiero decirte que Dios, que te ha cuidado, que ha estado contigo durante tanto tiempo, tiene lo mejor aún por revelarte a tu vida. Amén. Yo quisiera que...
Sí, si alguien me puede bajar el atril, por fin. No, el atril, por fin. Gracias. Porque así lo muevo mejor. Hoy voy a pasar algún vídeo. Sí, ahí abajo. Sí. Gracias. Podemos abrir la Biblia en Habacuc. Vamos a leer un versículo. ¿Cuánto tiempo me dais, hermanos, en esta mañana? Vale. Es un versículo muy conocido, Habacuc 2:4. El problema es cuando sacamos los versículos del contexto en el que están escritos. Cuando sacamos un versículo de contexto, pierde su significado verdadero. Dice, y otra cosa que voy a pedir, que no proyectéis, por favor, los versículos, porque nos volvemos torpes a la hora de buscar versículos en la Biblia, porque nos acostumbramos. Yo recuerdo cuando las canciones nos las conocíamos de memoria, y ahora yo no me conozco ninguna canción porque me he acostumbrado a leerlas. ¿Te acuerdas, Dori, cuando teníamos, Teresa, aquellos libritos rojos con, vamos a cantar el 186, y ahí todo, los himnarios, estaba el himnario de himnos de toda la vida, y luego teníamos otro con coritos de toda la vida también. Dios no está muerto, Dios vive, ¡pum! Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Me encantaba. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. ¿Amén? ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a ver un vídeo que son 7 minutos y pico, que nos explica por qué está Habacuc en la Biblia y cuál fue el mensaje. El libro del profeta Habacuc. Él vivió durante las últimas décadas del reino del sur de Israel y era una época de injusticia e idolatría. Él vio en el horizonte la creciente amenaza de Babilonia y esas no eran buenas noticias para nadie. Pero a diferencia de otros profetas, Habacuc no acusa a Israel, ni siquiera habla al pueblo de parte de Dios. Más bien, todas sus palabras están dirigidas a Dios personalmente. Y el libro habla acerca de la lucha personal de Habacuc, su travesía personal al tratar de creer que Dios es bueno a pesar de tanta maldad y tragedias en el mundo. Así que las palabras de Habacuc son en realidad poemas de lamento y son muy similares a los lamentos que encuentras en el libro de Salmos. El poeta presenta una queja y luego dirige la atención de Dios al sufrimiento y a la injusticia en el mundo, demandándole que haga algo. De hecho, saber acerca de este lamento es clave para entender el diseño y el mensaje de este breve libro. Los capítulos 1 y 2 se enmarcan como una discusión que va y viene entre Habacuc y Dios, y el profeta presenta 2 quejas a las que Dios ofrece 2 respuestas. Su primera queja es que la vida en Israel se ha vuelto horrible. La Torá es ignorada, lo que resulta en violencia e injusticia, y todo esto es tolerado por los líderes corruptos de Israel. Y Habacuc está clamando, pidiéndole a Dios que haga algo, pero nada parece cambiar.
Pero luego, de repente, Dios responde diciendo que Él está muy consciente de la corrupción de su propio pueblo, Israel, y que está convocando a los ejércitos de Babilonia para dejar que su justicia caiga sobre Israel. Y de manera muy similar al mensaje de Miqueas o de Isaías, Dios dice que usará este terrible imperio para devorar a Israel por su injusticia y su maldad. Pero Habacuc tiene un problema con esta respuesta, así que ofrece su segunda queja. Él dice que Babilonia es aún peor que Israel, que ellos son más corruptos, más violentos, que han deificado su propio poder militar, que tratan a los humanos como a animales, atrapándolos como peces en una red. Ellos devoran a las naciones y a los pueblos para construir su propio imperio. Así que Habacuc dice, ¿cómo puedes tú, un Dios santo, usar esas naciones tan corruptas como tus instrumentos en la historia? Él demanda una explicación. De hecho, Habacuc se representa a sí mismo como una atalaya en los muros de la ciudad, esperando la respuesta de Dios que eventualmente llega. Dios le dice a Habacuc que tome unas tablas y un cincel y escriba lo que vea y escuche. Es una visión sobre un momento señalado en el futuro, y aunque parezca lenta su venida, eventualmente llegará. De hecho, Dios dice que el justo vivirá por su fe en esta esperanza y visión. Entonces, ¿cuál es esa promesa divina que Habacuc debe escribir? Que Dios hará caer a Babilonia. Dios dice que la violencia y la opresión de las naciones crea un ciclo interminable de venganza y que Dios usará este ciclo para atraer el auge y la caída de las naciones. Y el hecho de que Dios pueda, por un tiempo, usar a una nación corrupta como Babilonia no significa que Él respalde todo lo que hacen. Él hace responsable a todas las naciones delante de su justicia. Así que Babilonia caerá junto con cualquier otra nación que actúe como ellos. La promesa de Dios es luego elaborada en una serie de 5 ayes que describen la clase de opresión e injusticia perpetuada por naciones como Babilonia. Los primeros 2 son en contra de las prácticas económicas injustas, como cuando los ricos cobran intereses muy altos solo para hacer que los pobres permanezcan endeudados. Así que ellos acumulan su riqueza a través de métodos deshonestos. El tercer ay es una crítica a la esclavitud, a tratar a los humanos como animales y amenazarlos con violencia si no producen. El cuarto ay es contra el abuso del alcohol por parte de los líderes irresponsables. Mientras el pueblo está sufriendo bajo su mal liderazgo, ellos están de fiesta y desperdiciando el dinero en sexo y alcohol. Y el último ay expone la idolatría, el motor que mueve esas naciones. Ellos han hecho del poder y de la seguridad nacional sus dioses, ofreciéndoles lealtad a cualquier costo. Así que el pueblo se convierte en esclavo de su propio imperio nacional. Ahora, las prácticas que se describen aquí no suceden únicamente en Babilonia, pero esto es parte de la cuestión. Dada la condición humana, la mayoría de las naciones eventualmente se convertirán en una Babilonia. Y así es como la respuesta de Dios a Habacuc en este libro se convierte en la respuesta de Dios a todas las generaciones posteriores, para cualquiera que viva en un mundo gobernado por otras Babilonias. Pero deja en el aire la pregunta, ¿Dios permitirá que este ciclo, el auge y la caída de los imperios similares a Babilonia, continúe para siempre? Y el capítulo 3 trata sobre esa pregunta. Se nos dice que esta es una oración de Habacuc y comienza con Habacuc rogándole a Dios que actúe en el presente, como lo ha hecho en el pasado, haciendo caer a las naciones corruptas. Lo que sigue es un poema muy antiguo. Primero describe una poderosa y aterradora aparición de Dios. Es muy similar a los poemas introductorios de Miqueas y Nahum y similar a la aparición de Dios en el monte Sinaí en el libro de Éxodo. Tenemos nube, fuego y temblor. Cuando el Creador aparezca para confrontar la maldad humana, todo el mundo estará poniendo atención. Habacuc luego continúa describiendo esta futura derrota del mal como un futuro éxodo, justo como cuando Dios vino como guerrero y abrió en 2 el mar en su batalla contra Faraón. Habacuc dice que Dios traerá su juicio sobre la cabeza de la casa del impío. Así que Faraón, al igual que Babilonia, se ha convertido aquí en un arquetipo de las naciones humanas violentas. Pero al mismo tiempo, se nos dice que cuando Dios confronte la maldad, Él salvará a su pueblo y a su ungido. Es una referencia al rey del linaje de David.
Así que en este poema, la historia del Éxodo en el pasado se ha convertido en una imagen del Éxodo del futuro que Dios producirá. Él derrotará la maldad una vez más y hará caer a los faraones y a las Babilonias de este mundo. Él traerá justicia a todos los pueblos y rescatará a los oprimidos y a los inocentes. Y esta es la esperanza que hace que Habacuc pueda concluir el libro con una alabanza llena de esperanza. Incluso si el mundo está desmoronándose con hambrunas o sequías, o guerras, o lo que sea, él elegirá confiar y gozarse en las promesas del pacto de Dios. Así que Habacuc, hacia el final de su libro, se convierte en un ejemplo resplandeciente de cómo el justo vive por la fe. Habacuc reconoce lo oscuro y caótico que es el mundo y en lo que nuestras vidas pueden tornarse, y nos invita a un camino de fe, de confiar en que Dios ama a este mundo más de lo que nosotros lo hacemos y que un día Él enfrentará su maldad. Y de eso trata el libro de Habacuc. Muy bien, no sé si se entiende bien, se escucha bien, se oye bien, pero si se entiende bien, lo que Dios, lo que Habacuc, el libro de Habacuc, lo primero es un hombre que está afligido porque ve la injusticia. Y es como diciendo, bueno, hay mucha injusticia, o sea, el rico oprime al pobre, el fuerte abusa del débil, y tú no haces nada, Dios. Y tú no haces nada, Dios. Y esto puede ser que sea lo que muchos, puede ser que aquí pensemos también, que en medio del caos en el que está viviendo la humanidad, hay guerras, caos económicos, esto, hermanos, va a ir a más. Y no quiero ser pájaro de mar agüero, ¿no? Como se dice, es lo que está en la palabra de Dios. Esto va a ir a peor. Como el mundo tal y como lo conocemos va a empeorar. Y este versículo que dice que el justo vivirá por la fe, lo que está diciendo que en medio de toda circunstancia, el justo seguirá adelante por su confianza en Dios. Y que no importa lo que venga, el justo seguirá adelante por su fe en Dios. Y lo que venga nos va a alcanzar a todos. El otro día cayó una pedregada, un montón de granizo, o sea, una granizada, se me van las palabras. Y cayó sobre nuestros coches también, el de Consu y el mío. Y los dos quedaron con pequeñas abolladuras. Eso significa que lo que venga nos va a alcanzar a todos, pero el justo seguirá adelante por su fe. ¿Estás conmigo? El justo seguirá adelante por su fe. Por mucho que nos empeñemos a orar y a ayunar en contra de la mala política de los líderes, la mala política va a seguir adelante, porque está en el corazón humano, pero el justo por la fe vivirá, seguirá adelante. Que en medio de todas estas circunstancias, el justo sigue adelante por su fe. Y esto es lo que llevó a Habacuc en el capítulo 3 a escribir pues una oración espectacular, ¿no? Y podemos leer algunos versículos de la oración de Habacuc en el capítulo 3. Lo que quiero decir es para que Dios ha marcado unos tiempos. Y personalmente, de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios, cronológicamente, entendemos la palabra cronológicamente, o sea, de acuerdo a lo que va a suceder por lo que está escrito en la palabra de Dios, lo más inminente que se espera es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Es lo próximo que se espera. Todo lo que precede a ese rapto, a ese arrebatamiento, ya ha sucedido. La escatología,
o sea, el estudio de las profecías. Cuando estudiamos las profecías y vemos cómo serán los últimos tiempos, qué ocurrirá en los últimos tiempos, todo lo que está ocurriendo es un preludio de lo que está por venir. Los gobiernos están globalizando, dando lugar a un gobierno mundial que va a ser dirigido por un líder mundial. Esto está en la Biblia. Entonces, todo lo que está por suceder, que nos habla de los últimos tiempos, ha sucedido. Pero aún hay eventos que tienen que sucederse, aún. O sea, por ejemplo, lo que llamamos el rapto, que es un misterio, el arrebatamiento de la iglesia, es algo que entendemos que tiene que suceder antes de lo que también llama la Biblia un periodo de juicio de Dios sobre la tierra. Porque lo que Dios está diciéndole a Habacuc, le está diciendo a Habacuc, yo no he dejado de obrar, yo sé lo que está pasando en el mundo. Y la primera nación que va a recibir mi juicio es Israel. Por eso yo voy a levantar a los babilonios de Israel. Y Babilonio lo que representa hoy en día es el gobierno, son los gobiernos mundiales. Dice, y va a venir de Babilonia, y van a venir y van a conquistar Judá. Y mi pueblo, los judíos, va a ser deportado a Babilonia. El tiempo en el que vivió Habacuc es aproximadamente, los que habéis estudiado, Diego, más o menos, ¿te acuerdas de qué siglo era? Era aproximadamente, o sea, hace como aproximadamente 2500 años que esta profecía o este libro se escribió, más o menos. Hubieron 400 años de silencio de profetas que fue desde que la nación el pueblo judío volvió de la deportación de Babilonia. Estuvieron 70 años en Babilonia, esto nos da un periodo de 470 años antes de Jesucristo, y Habacuc escribió esto antes de que sucediera la conquista de Judá, del reino de Judá por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero Dios había prometido que su pueblo volvería. Pero también está apuntando a los últimos tiempos Habacuc. Está diciendo que aunque veamos injusticia en el mundo, Dios no está ciego a esa injusticia. Que Dios no está ciego, Él sabe, pero que Él ha determinado un momento en que las naciones van a ser juzgadas por Él. Y las naciones van a recibir el pago de su conducta. Esto es lo que la palabra de Dios llama el día del Señor o el día de la ira del Señor. Pero siempre que ha habido un juicio a lo largo de la historia, siempre Dios ha raptado personas. Y lo vemos por así decirlo, ha arrebatado a personas para que no ¿cómo se dice? Padezcan o perezcan, es que se me habían juntado las dos palabras, para que no perezcan en ese juicio. El primer gran juicio que visitó la tierra fue en tiempos de Noé. Dice que la maldad de los hombres había subido, era tan fuerte que Dios se arrepiente de haber creado al ser humano. Y ahí hay un montón de historias. Dice que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres porque eran hermosas. Y no voy a entrar en a qué se refiere. Si queréis saberlo, algún día lo podemos explicar. Pero era tal que Dios se arrepiente y dice, voy a borrar de sobre la faz de la tierra. O sea, lo que está diciendo en pocas palabras, va a venir mi tiempo de ira sobre la tierra. Y Dios es amor y es bueno, El problema es que a veces el concepto que tenemos de ese Dios de amor no es que lo convertemos en un Dios tontorrón, un Dios que lo permite todo. Dios no permite, Él no se casa con nadie. Él es santo, Él es majestuoso, Él es más grande que los cielos y la tierra, Él es más grande que todo el universo. Los mares caben en la palma de su mano y Él es terrible, pero es bueno. Pero es bueno. ¿Estás conmigo? Lo que Dios está diciendo, en pocas palabras, que la humanidad
va a pagar las consecuencias de su pecado. Pero Dios va a rescatar. Va a rescatar. Entonces, lo que Dios hizo en tiempos de Noé fue rescatar una familia. Y rescató una familia. De esa familia, Él quería hacer una nueva humanidad, pero se volvió a descarriar. Y conocemos la historia hasta que vino Jesucristo. También dice la palabra de Dios, eso está en 2 de Pedro, que tampoco Dios perdonó a los de Sodoma y los de Gomorra. ¿Os acordáis que Sodoma y Gomorra lo tenemos como una cultura totalmente perversa? Y no era solamente por el sodomismo, eran el cúmulo de una cultura totalmente alejada de Dios y de prácticas, lo que llevó a que la ira de Dios bajara sobre Sodoma y Gomorra. Pero aún ahí, Dios arrebató a otra familia, que fue la familia de Lot, el sobrino de Abraham. Entonces vemos que a lo largo de toda la historia, antes de que el juicio de Dios venga sobre la tierra, Dios quita a los justos del medio. Y por eso nosotros creemos que el arrebatamiento de la iglesia, que es un misterio del cual el apóstol Pablo habla en 1 Tesalonicenses capítulos 4 y capítulo 5, tiene que preceder al tiempo en que Dios va a enviar su juicio sobre la tierra. ¿Por qué estoy contando todo esto, hermanos? Porque la iglesia no puede vivir ajena o desconociendo el cronómetro, ¿cómo diría yo? El reloj de Dios o el reloj bíblico. ¿Estás conmigo? O sea, Dios, la semana que viene, el domingo que viene van a bajar se van a bautizar 18 personas. 18 en total. Entonces, ahora, ¿por qué los que se van a bautizar se bautizan? ¿Para ser salvos? ¿Para que les vaya bien por miedo a perderse? No, Dios tiene un propósito con cada uno de los que se van a bautizar. Y el propósito que Dios tiene es que dediquen sus vidas a servirle a Él. ¿Estás conmigo? Que vivan para Él y no para sí mismos. El gran problema cuando no entendemos esto es que sí, en un momento de mucha alegría yo me bautizo, bajo a las aguas, qué bueno, se me da un diploma, como que yo me he bautizado tal día, a la semana, a las 2 semanas, a las 4 semanas me olvido y al final dejo de seguir al Señor. Esto ha pasado con mucha gente. Lo importante es entender que yo creo en Cristo, me bautizo porque le creo, porque estoy dispuesto a seguirle, a servirle, porque estoy dispuesto a hacer su voluntad. Eso significa que muero a mí mismo para hacer su voluntad. Porque al final el único propósito de la existencia del ser humano y en especial de la iglesia es hacer la voluntad de Dios. No hay otro propósito. Dios no me salvó para que mi alma, una vez que vaya al cielo, es más, no vamos a estar en el cielo. Dios va a establecer su reino eterno en la tierra, es lo que Él ha prometido. Pero también dice el apóstol Pedro, dice que esta tierra, tal y como la conocemos, tiene que ser deshecha. Deshecha, porque está contaminada por el pecado. Y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y sobre ese cielo nuevo y esa tierra nueva es donde la iglesia eternamente, junto con todos los salvos, junto con las huestes celestiales, van a disfrutar los que estén de una eterna bendición en la presencia de nuestro Dios. Amén. Esta es la esperanza. Esto es lo que Pablo continuamente a través de sus epístolas quería recordar. Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra esperanza y vana es nuestra fe. ¿Estás conmigo? Entonces, pero Jesús murió y resucitó. Se sentó a la diestra del Padre y nos sentó juntamente con Él a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Todo esto es, no sé, difícil o habría que explicarlo bien. Ahora, en medio no sabemos lo que viene al mundo. El mundo ha pasado por muchos momentos difíciles. O sea, las guerras no son de ahora. Las guerras siempre han habido desde que el ser humano existe.
La primera guerra mundial que hubo fue en tiempos de Caín y Abel, que Caín se cargó a su hermano Abel. Y desde entonces el ser humano ha ido, el poderoso oprimiendo al débil, los banqueros oprimiendo a la gente, o sea, el rico oprimiendo al que no tiene. Y esto es lo que estamos viviendo. Y en medio de todas estas circunstancias, ahí, el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa? Que pase lo que pase y venga lo que venga, yo estaré confiado. Lo repito, pase lo que pase, venga lo que venga, yo estaré confiado. El justo vivirá. Y no está hablando aquí Habacuc de que el justo va a vivir después, cuando muere y la presencia de Dios, su alma será salvada. Está diciendo que ahora, mientras que vivamos, pase lo que pase, el justo, que es aquel que ha creído en Cristo y ha sido en Dios y ha sido justificado por el sacrificio de Cristo. Justificado es haber sido hecho justo. Ese justo por la fe vivirá. Y vivirá de acuerdo a los principios y los valores de la palabra de Dios. No sé si me estoy explicando. Dice Habacuc, en Habacuc 3, versículo 2, dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Ahora, a mí me pasa lo mismo. Si yo soy Habacuc, me hubiera pasado lo mismo. Porque está diciendo Dios, tú no sabes lo que le espera a Israel y tú no sabes lo que le espera a la humanidad. Y dice, oí tu palabra y temí. Y luego dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y algo que la iglesia tiene que anhelar es ver cómo la obra de Dios es avivada en medio de los tiempos. O sea, hoy que estamos viviendo en el siglo de la tecnología, donde estamos todos atrapados y abducidos por los móviles, donde hoy la obra de Dios tiene que ser avivada en los corazones, en las congregaciones, en las iglesias, en el mundo occidental. El mensaje del Evangelio tiene que correr más que nunca. ¿Estás conmigo? Aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Por qué? Porque se apresura el tiempo en que Cristo va a regresar. Se apresura el tiempo en que Cristo va a arrebatar la iglesia. ¿Estás conmigo? Y no sabemos en qué forma va a ser. No lo sabemos, pero será. No lo sabemos. Se han hecho muchas películas, se han puesto muchos vídeos en YouTube simulando el posible rapto. No sabemos, pero será. ¿Estás conmigo? Aleluya. Y llegará el momento en que Cristo volverá y se llevará a su iglesia. Y se llevará a su iglesia. Dice Habacuc, dice, en medio de los tiempos hazla conocer. Y a mí me encanta lo que dice, en la ira acuérdate de la misericordia. Está diciendo, tú eres un Dios justo, tu ira va a caer sobre la tierra, pero en medio de la ira acuérdate de la misericordia. Y la palabra de Dios lo que dice, que Dios es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Versículo 4 es un corito que cantamos. El versículo 3 dice, Dios vendrá de Tenán y el santo desde el monte de Param. Y luego hay una palabra que aparece aquí en mi Biblia, yo no sé si en la tuya, que es para, medita, piensa, examina, que es la palabra Shelah, que nos habla de un tiempo de silencio para pensar. Ajá. Y Habacuc sigue con su oración. Dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. ¿Habéis oído alguna vez esta canción que hemos cantado?
esto lo cantó Habacuc antes de que los cantantes del siglo XXI la compusieran. Dice, la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. ¿Amén? Y luego habla acerca de la ira de Dios, cómo esa ira es derramada sobre la tierra. Pero termina en el versículo 17 que dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan fruto, aunque en el Lidl no haya sandía, ni tampoco melones, aunque los melocotones hayan disparado de precio y las cerezas es imposible comprarlas. Dice, no, ya me he perdido por decir tonterías. Dice, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las sequías azoten la tierra, permíteme la versión de Habacuc según Juan Moisés. Ahí estaba inspirado y me ha roto la inspiración. Dice, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Esto es lo peor que le podía pasar a una familia israelí, porque era hambruna, no tenían para comer, no tenían nada. Dice, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Estás conmigo? Está diciendo, da igual lo que pase es porque Dios lo permite. Hambre, sequía, que se carguen los pantanos, yo qué sé, de lo que nosotros... dice, aunque vaya al banco y meta la tarjeta y el cajero me diga tururú, o sea, con todo yo me alegraré en el Señor. No está diciendo oraré a Dios para que Él supla, para que haya plantas, para que haya fruto en el olivo, para que pueda comprar una sandía o me regalen una sandía. No, está diciendo, en medio de toda circunstancia, yo me gozaré, me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo respondemos nosotros frente a las circunstancias? Queja, no sé, nos desanimamos, nos deprimimos, me voy a morir, no sé cuánto. ¿Cómo? Gocémonos. Y lo que tenga que suceder, lo que tenga que venir, que venga. Amén. Pero gocémonos porque somos del Señor. Como dice el apóstol Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Por eso el justo vive por la fe. ¿Por qué? Porque no vivimos de acuerdo a los pactos que hagan los partidos políticos. El domingo que viene hay elecciones y cada uno de vosotros, los que podáis votar, votad a quien queráis. Pero la última palabra la va a tener Dios en la humanidad. No la tiene ningún partido político, no la tiene Vladimir Putin, no la tiene nadie, no la tiene Maduro ni Fidel Castro. Fidel Castro, a saber dónde está el pobre. O sea, no la tiene. La última palabra la tiene Dios, porque Él es justo. Aleluya. Y el tiempo de su regreso se aproxima. Dile al que está a tu lado, el tiempo de su regreso viene ya. El tiempo de su regreso es pronto. Pronto. Sé que suena fábula. Algunos dicen fanatismo religioso. No es fanatismo religioso. Es promesa de Dios en la palabra de Dios. Aleluya. Es algo que está escrito en la palabra de Dios. La tierra tal y como la conocemos desaparecerá. Si quitamos a Dios de la tierra, no le queda esperanza a la tierra. Y lo único que quedaría sería un sistema del cual tú has sido una parte, pequeñita en toda la historia de la humanidad para que siga un sistema. Pero tú no eres una parte que va a poner un granito de arena solamente o va a vivir y luego va a quedar. Tú eres una parte importante en las manos de Dios, porque tú eres junto con Dios el protagonista de la historia.
Y yo no voy a morir el día que me entierren o que me incineren. Ayer bromeaba con la cónsul, no voy a decir por qué. Sino, el día que yo la palme, y Consuelo si quiere incinerarme, que me incinere, no vaya a ser que reviva, ¿no? Que no esté muerto del todo. O sea, voy a ir a la presencia de Dios. Voy a ir a la presencia de Dios. Lo que tiene que sostener nuestras vidas es la palabra de Dios, son las promesas de Dios. Por eso nosotros deberíamos de, como Habacuc, que sabía lo que venía. No es lo mismo encontrarte con una situación que saber que va a ocurrir, y es que va a ocurrir, porque Dios lo ha dicho, es que Babilonia va a venir, es que van a morir a miles en Israel, es que van a ser deportados, es que las naciones van a ser juzgadas, y en lo último de la tierra los hombres van a dar cuenta a Dios de sus hechos, es que esto viene, el justo por la fe vivirá. Con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y luego el versículo 19 dice, Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Y luego dice al jefe de los cantores, sobre ese mismo instrumento, ahí ya se encargan los de la alabanza, para cantar esta oración. Pero Dios es mi fortaleza. A ver si lo podemos entender. Que nosotros no vamos a cambiar el curso de la humanidad. Quien lo va a cambiar es Dios. Lo único que nosotros podemos hacer es rescatar a las personas del juicio venidero, de rescatar a las personas para que las personas conozcan al Señor. Mirad, Dios está trabajando. Victorín, el hijo de Víctor y Tere, le han diagnosticado un tumor maligno en el duodeno. El duodeno no, con su duodeno. En el duodeno. Vale. ¿Casualidad? ¿Por qué lo permite Dios? No lo sabemos. ¿Sanará? Seguramente. Amén. ¿Intervendrán los médicos? Están interviniendo ya. Pero ¿sabéis? Le trajeron a un chico a su lado. ¿Sabéis quién es? El chico que comparte la habitación con Víctor, el sobrino de Consuelo. El sobrino de Consuelo. Que ha venido alguna vez a la iglesia. Y han tenido la oportunidad, Victorín, Tere, de predicarle el Evangelio. O sea, Dios está trabajando, hermanos. Dios está trabajando. Dios va por encima de nuestros enfados. Dios va por encima de no de nuestras necesidades, de nuestras rabietas. Dios va por encima de que yo me enfade con Consuelo. Dios es Dios y no hay quien lo mueva. Y Dios va a venir y va a arrebatar a su iglesia, y sucederá. Y sucederá. Y yo me quiero ir. ¿Queréis que leamos? Esto es para explicarlo más tranquilamente, ¿vale? Ahora no me acuerdo dónde está. Primera Tesalonicenses. Dice, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Voy concluyendo. No sé si me estoy explicando bien. Mi deseo es que la palabra llegue a los corazones y que salgamos de aquí con corazones sí, y encendidos, encendidos. Dice, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no, duermen se refiere a los que han fallecido, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y allí, así, estaremos siempre con el Señor. Y luego dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera Tesalonicenses 4, versículo 13. Cristo vuelve pronto. Pero no se nos tiene que olvidar que 1000 años para Dios son como un día. Que pronto en el lenguaje de Dios no tiene el mismo significado que en nuestro lenguaje. Y también dice el apóstol Pedro que no es que Dios ha retrasado, que Cristo ha retrasado su venida, sino que la ha dilatado para que todos puedan conocer el Evangelio, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Todo lo que dice el apóstol Pedro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hablaremos más detalladamente del arrebatamiento. Yo me gustaría que pudiéramos ver, para ir concluyendo, y luego si alguien tiene alguna pregunta, me gustaría dar lugar sobre este tema. Hay muchas películas que se han hecho que de alguna forma, en forma ficticia, han querido representar lo que posiblemente sea el arrebatamiento. Una de las películas se llama La Última Profecía. ¿Alguien ha visto esa peli? Vamos a ver el tráiler. La Última Profecía. Just hear me out. I have been praying for you to come home, and I believe that is why God brought you here. I just want you to be ready. Ready for what? Please help me. No one will help me. Please, God, take my soul. As unbelievable as this may sound, people from all over this plane simply vanished. I know you all want answers, and believe me, so do I, and I'll do my best to get them. The God my father talked about would never do something like this. It's not just here, it's all over the world. You returned to nature, God, and walked away. No sé si se ha visto bien, hay que leer los subtítulos. Es una película que recrea lo que posiblemente es el arrebatamiento. Termino con esto. El apóstol Pedro, hablando del regreso de Cristo, dice que en los últimos tiempos pues habrán falsos profetas que se levantarán, que negarán de que Jesucristo volverá. Pero lo que la palabra de Dios dice es que Cristo volverá. Y Él volverá, uno, para arrebatar a la iglesia, dos, para establecer su reino en la iglesia, en el mundo. Hay toda una enseñanza acerca de la profecía bíblica, la escatología bíblica. Lo que quiero dejar en esta mañana es que nosotros somos un poco como el profeta Habacuc. O sea, no podemos callarnos lo que está por venir. Tenemos que llevar el Evangelio a la gente. Alguien hace mucho tiempo me pidió si podíamos
hacer un folleto con Juan 3:16. Y yo me comprometía que sí. Luego pedí ayuda a 4 personas diferentes para que me diseñaran el folleto. Y nunca vi el diseño de un folleto, por eso se ha dilatado hasta ahora. Lo que quiero decir es que, hermanos, estamos con un propósito aquí. No es solo juntarnos cada domingo para alabar y adorar al Señor o esperar un milagro de Dios en nosotros. Eso vendrá si Dios quiere que venga. El propósito del por qué Dios nos ha puesto sobre la tierra es para que llevemos el mensaje de salvación a la gente. Y no podemos callar ese mensaje. Y habrá gente que creerá y se bautizará. Y habrá gente que creerá y no se bautizará. Y habrá gente que no creerá. Pero que no sea porque nosotros no predicamos el mensaje de salvación. Y lo tenemos que hacer. Y lo tenemos que hacer porque ese es nuestro mandato. No estamos aquí para discutir de lo que tienen que hacer los políticos. No estamos aquí para perder el tiempo en un sinfín de cosas que no nos llevan a ningún sitio. Estamos aquí para predicar el Evangelio. Y si tú estás aquí en esta mañana es porque Dios ha querido que estés aquí. Y si estás aquí en esta mañana no es solamente para recibir un milagro de Dios en tu necesidad, es para que Dios quiere recordarte que estás aquí porque Dios tiene un propósito con tu vida. Y no importa las circunstancias por las que pasemos, porque al final lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Se va a cumplir. Ahí, a mí me encanta esta peli, La Última Profecía. La he visto, me gustaría volver a verla. Hay otras como Señales del Futuro, que también es con Nicolas Cage, que de alguna forma, de forma ficticia, simboliza un arrebatamiento y cómo gente rescatada, en este caso niños. Hay otra película que se llama Dejados Atrás, que es Kirk Cameron, el protagonista, y hay una última película que se ha hecho en este año 2023, que es Left Behind, que creo que si no me recuerdo mal es Dejados Atrás también, ¿no? O algo así. Que la van a... Pero son pelis. Las pelis son ficción. Nosotros no nos podemos basar en la ficción, ni decir va a ocurrir tal y como está en la película. Ocurrirá en la manera en que Dios lo tiene previsto, pero ocurrirá. Y qué bueno que cuando ocurra, yo me voy, pero también se va mi familia, mis vecinos y la gente con la que hemos tenido contacto. Aleluya. Pero qué triste, como en la película esta de La Última Profecía, cuando hay una escena donde la madre está abrazada a un hijo y se queda con la ropa del hijo porque el hijo ha sido arrebatado. No sé si habéis visto la peli. O Nicolas Cage, que tiene que tomar los mandos del avión porque los 2 pilotos han sido arrebatados y el avión va sin piloto. Y yo no sé si sabéis, concluyo con esto, que en Estados Unidos hay compañías de aviación que nunca ponen a 2 cristianos juntos, piloto y copiloto, por si el arrebatamiento es real y tiene lugar. No sé si lo sabíais esto, que ponen siempre, si hay 2 cristianos, pero creyentes de verdad, siempre pondrán, si hay un cristiano, pondrán a otro que no es cristiano como copiloto por temor a que sean arrebatados y el avión se estrelle. Esto hay compañías, no me lo estoy inventando, hay compañías aéreas que lo tienen como un... ¿Por qué? Porque como dijo José Mota, ¿y si sí? ¿Y si sí? Entonces, ¿y si sí? ¿Por qué entonces vivimos como si? No. ¿Y si sí? ¿Y si lo que dice la Biblia es cierto, que yo lo creo? Amén. Esto me tiene que llevar a vivir de otra manera y a rehacer mis prioridades.
Gimnasio, bien, te felicito, os felicito, pero también nuestra alma necesita fortalecerse y nuestro espíritu. ¿Estás conmigo? Amén. Gloria a Dios. Termino aquí. Es tarde. Espero que se haya entendido lo que he querido compartir. Y la próxima vez que me toque compartir voy a hablar acerca del verdadero significado de la parábola del hijo pródigo, dentro del contexto bíblico y no fuera del contexto bíblico, porque fuera del contexto bíblico pierde su sentido. Amén. Nos ponemos en pie. Yo me gustaría que tomaras una decisión, si después de escuchar esto, no miedo a